Así ingresamos al bloque formativo en este ciclo sobre las quejas de la vida y la neurosis. Vamos a rescatar elementos que ya hemos tratado, sobre todo para repasar e incluso para poder tener a tono a todos los oyentes nuevos del programa, la gente que va pasando los diales, tanto por AM 930 como AM 1250 radios en las cuales estamos saliendo en vivo. Los elementos que hoy propongo como para poder iniciar nuestra navegación del día de hoy son, primero, las quejas muchas veces son inútiles porque de nada sirven. Algunos podrán decir, bueno, pero quejándome me desahogo. No, la queja conoce la respuesta para dejar de quejarse cuando uno recibe realmente aliento frente a las quejas. Pero en general, las quejas reclaman aliento, lo demandan, pero el aliento no viene porque en general a la gente no le gusta escuchar quejas. Este es un punto que hemos ya tratado. El otro punto que hoy entiendo que es muy importante repasar y traer a nuestro abordaje es precisamente entender que con quejarnos en la vida de las cosas a veces propias no ganamos demasiado. No me refiero al contexto social, al contexto, digamos, sociopolítico, sino me refiero a las quejas que son inherentes a nosotros mismos, las quejas endógenas, podríamos llamar hoy, esas que más de una vez ciertamente nos provocan desilusión, nos provocan angustia, nos provocan ansiedad, ya que todas estos síntomas son vigentes en tanto y en cuanto las quejas permanezcan. Cuando uno toma la actitud de simplificar en la vida, ese verbo que tiene que ser tan amigo de nosotros, ya caen todas las quejas, porque uno al simplificar ya no se queja, sino que encausa, va buscando soluciones a aquellos interrogantes de la vida que aparecen bajo el nombre de quejas. Teniendo esto en consideración, entiendo que, sin entrar siquiera en los campos de controversia, quiero proponerles dos observaciones de interés, entiendo, para nuestra formación. La primera es la reducción progresiva que el diagnóstico de las quejas ha ido sufriendo. O sea, volver a tener en cuenta la simplificación de las cosas. Ahora, como acoté, no hay simplificación si no hay síntesis. En primer lugar, entendamos que esta facultad que Dios ha dado al hombre, que es la facultad que expliqué bajo el nombre de homeostática, que proviene de homeostasis, es decir, la capacidad de síntesis, de poder sumarizar que tenemos las personas, son capacidades, por tanto, son naturales. Está en nosotros concentrarnos para poder sintetizar. La síntesis llama de inmediato la simplicidad. Uno empieza a simplificar y dejando un poquito algunos conceptos que hoy los consideramos antiguos y que han perdido su virulencia. Algunos son medievales, incluso sobre lo que podemos llamar quejas o histeria, como una enfermedad misteriosa en la que tantas veces se vio la intervención del mal espíritu y que en realidad es cierto que el mal espíritu interviene mucho en las enfermedades mentales. Esto no lo podemos desconsiderar, es cierto. Por eso siempre que hay alguien con una enfermedad mental hay que pedir siempre la gracia de Dios para esa persona. Señor, alcanza con tu gracia, y ahí decimos el nombre, a tal persona. Varias veces en el día. Señor, alcanza con tu gracia a tal persona. Pero antes, como también en la época del Señor, recuerdan que un leproso era considerado como una persona incluso bajo la influencia del mal. Es decir, muchos
de las situaciones, muchas de ellas de la Biblia, aparecen bajo el nombre de histeria, de neurosis, de quejas de la vida, pero sabemos que en realidad todo lo anormal ya se atribuía al mal espíritu. Que el mal espíritu intervenga en el mal, incida, es cierto. No olvidemos esta enseñanza. Ahora, también es cierto que con el avance de las ciencias humanas se ha podido descubrir que muchas enfermedades son específicamente psicológicas y otras enfermedades son específicamente ya psiquiátricas. La diferencia es que en estas últimas hay que hacer un tratamiento con la medicación que el profesional estima conveniente, desde luego. Entonces, cuando hablamos de las quejas, de la histeria, de la neurosis, comienza a ser como una especie de reservorio para diagnósticos de toda clase de trastornos en los que se veía algo nervioso. Poco a poco, esta amplitud del concepto, estos estudios que se han ido profundizando, hacen que las quejas, la histeria, la neurosis, según la conceptualización de ese estado anímico reactivo, haya podido lograr un límite en la medida en que se van precisando los rasgos que son típicos. Hay autores en la historia que han fijado estos rasgos. Podemos hablar de Babinski, podemos hablar de Janet, podemos hablar del mismo Freud y de Kretschmer. Ellos fijan con mucha solidez a nivel argumentativo muchas de las características de una actitud o bien de la patología troncalmente definida bajo el nombre de quejas, histeria o bien neurosis. Ellos van precisando el cuadro que uno puede tener de esta enfermedad, porque ciertamente en algunos casos, cuando esto perdura, estamos hablando de la palabra patología, o sea, enfermedad. Toda patología se reconoce por la duración en el síntoma. Vayamos a algo que es muy a nuestro alcance. Por ejemplo, hablar de lo que nos acompaña a diario, ¿no? Uno come algo rico y por ahí tiene un dolorcito de hígado o de estómago, depende del momento. O problemas intestinales porque no le cayó bien una comida. Bueno, todos sabemos que cuando en verdad comemos algo, el cuerpo enseguida da a luz su situación. Es decir, que nos mejoramos o tomamos lo que hay que tomar según el caso y salimos de esa situación. En cambio, a veces hay dolores que siguen y siguen y siguen. Esos dolores que siguen son patología. Hay duración en el síntoma, entonces hay que hacer estudios para ver de qué manera se hace un buen abordaje médico, científico, para vencer una enfermedad. Bueno, lo mismo sucede en el orden psicológico y psiquiátrico. O sea, la permanencia en el síntoma nos está hablando de una patología. En este caso, el ser quejosos, el ser histéricos, también se da. Hoy en día se dice cuánta gente histérica hay. Es cierto, porque hay una gran sensibilidad, pero no favorable, sino que esta es la hipersensibilidad, la que está por encima del nivel normal. Esta es propio de la gente histérica. Cuando hablamos, siempre aclaro, no estamos refiriéndonos a nadie, estamos objetivando, o sea, hablando de algo en sí mismo y haciendo la descripción correspondiente. Así hay que entender cada vez que estamos en un bloque formativo. Entonces, cuando decimos ¿por qué reaccionan? Se rozan, ya ponen mala cara. Uno pasa adelante, no vio bien en un semáforo la luz o al otro y ya hay insultos, hay agresión. La persona sube un colectivo, pasa de largo, ya el otro se siente o la otra fastidiosa, se agarran a trompadas, se bajan, se pelean. Cuánta histeria, cuánta agitación
hay en medio de la vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay mucha histeria? Sí, porque la gran parte de la población mundial es neurótica. O sea, hay que tener una vida, primero, muy basada en el sentido común para permanecer con una cierta quietud en la vida. La otra opción, incluyendo lo psicológico, lo cual nunca dejamos de lado, es que una persona tenga una vida espiritual importante, relevante dentro de su existencia. Eso le ayuda a aminorar la marcha y no ponerse histéricos ante cualquier cosa. Hoy podríamos hablar también del término violencia. ¿Por qué hay tanta gente violenta? ¿Por qué hay tanta gente agresiva en la vida? Porque hay muchas frustraciones. Yo he leído un estudio hace poco que me enviaron de psicología y veía la cantidad de gente que es agresiva porque están mal, están frustrados. Están frustrados y dan las causas de las frustraciones, sabiendo que las frustraciones son un cúmulo de insatisfacciones, porque se dan cuenta que se equivocaron en el matrimonio, porque se dan cuenta que los hijos no salieron como hubiesen querido, porque se dan cuenta que no estudiaron en el momento que quisieron, porque se dan cuenta que los trabajos que están lo hacen por un sueldo y no por otra cosa. Y es así que se juntan muchas cosas. Y en la vida es importante aprender a asumir. Porque ¿cómo sanar si uno no asume? A veces las cosas no se dan por distintos motivos, pero generalmente debajo de eso hay una capa de sentimiento de culpa muy grande que la persona está viviendo. Por eso aduce la insatisfacción. De ahí se gesta la frustración, y la frustración siempre es el producto de las lamentaciones de la vida. Entonces, si uno no levanta esas lamentaciones, las frustraciones seguirán existiendo siempre. De ahí en más que hay tanta violencia y tanta agresión. La gente no está satisfecha porque hay que hacer una revisión de vida. Eso que la sana psicología siempre sugiere, o sea, revisar la vida. No dejar que la vida pase, y bueno, que pase, no importa los años que tenga. Hay que hacer una revisión de vida. Yo siempre les he propuesto los grupos de teoterapia porque una persona aprende a revisar su vida y va incluyendo un montón de nuevas cosas para tratar de mantenerse erguido y saber disfrutar de la vida. No olvidemos aquellas palabras que San Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, Dios nos ha dado la vida para que la disfrutemos. Y disfrutar no es solamente hacerse un viaje, tener vacaciones. Disfrutar también es saber confrontar el cotidiano vivir y decir, bueno, el día que ha pasado ha sido un día importante para mi vida, porque pude estar en gratitud a Dios, pude reunirme con amigos, pude escuchar un lindo programa de radio, pude tener paz, supe manejar ciertas situaciones, tuve la sagacidad de confrontar también ciertas circunstancias de la vida, no me dejé abatir por el desaliento, esa palabra que uno tiene que ir tratando de borrar del diccionario de amor de la vida cristiana, la palabra desaliento, no permitirle. Nosotros damos el sí a muchas cosas que después alteran nuestro psiquismo. Quiero decir, esto es aprender a vivir. Y el Señor Jesús es quien más nos ayuda a cómo debemos aprender a vivir cada uno de nosotros. Entonces, si uno tiene que remitirse a darse cuenta de cómo se manifiestan esas frustraciones, bueno, hoy decimos histeria, hoy decimos neurosis, hoy decimos quejas, es correcto porque no es histérico el síntoma, sino que es histérica la personalidad. Estamos hablando, al decir personalidad, de los pensamientos que son muy acuciantes, en otros casos son culpógenos, en otros casos son delirantes, en otros casos son pensamientos muy angelicalistas, poco realistas, en otros casos son pensamientos idealistas. La personalidad la compone también los sentimientos, no solo los sentimientos de amor, también los otros, los ambivalentes, te quiero pero no te quiero, te admiro pero te critico, ¿no? Esas cosas que pasan por adentro de la vida
afectiva de una persona. Tiene mucho que ver la personalidad con la capacidad de decisiones que tenemos, o sea, evaluar, confrontarnos y rodearnos de un marco de felicidad, y también desde las opciones libres, no opciones que otros hacen en nuestras vidas, sino que nosotros podamos decidir sobre nuestra propia vida. Yo entiendo que cuando uno no se forma, se maneja como puede en la vida, pero qué lindo es poder estar gozando de este momento del programa y decir, nos estamos formando. Y desde esta formación intento vivir mi vida. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? ¿No es así? ¿Qué piensan ustedes? Es así. Esto quiere decir que al hablar de que no es histérico el síntoma, sino la personalidad, hablamos de pensamientos, sentimientos, de las emociones. ¿Somos con tendencia al enojo por cualquier cosa o ya a una altura de la vida sabemos ver desde un poquito más alto las situaciones? Sabemos callar a tiempo cuando no vale la pena contestar y elegir el momento oportuno para dialogar y no monologar. En nuestras actitudes somos infantiles o nuestra personalidad ya tiene actitudes un poquito más sólidas de nuestra personalidad. Porque acordémonos que se nos va la vida. La vida pasa, los años pasan y nadie sabe cuántos años va a vivir. Entonces una vez que uno ya se levantó, con este tic que hice, se levantó del sueño, se despertó a la realidad de la vida, abrazándose a la formación, creo que así es donde la persona empieza a ser feliz. Tengamos en cuenta que el poliformismo de la histeria es capaz de presentarse con los síntomas de las enfermedades más variadas. Es cierto que puede esperarse su aparición. No siempre son necesariamente los histéricos los que tienen enfermedades, por supuesto, desde luego que no. Pero la histeria es muy provocadora, provoca permanentemente enfermedades. Ay, me duele acá, ay, me duele allá, sobre todo los que son hipocondríacos, ¿no? Empiezan con dolores, se le terminan un lado, pasan al otro, ahora el hombro, después mañana el estómago, después el pie, después uno sabe a qué personas les duele algo siempre. A las personas quejosas generalmente el físico les responde paralelamente. Por eso ustedes hagan esta observación. Si uno es quejoso, piense en los síntomas que tienen corpóreos y se va a dar cuenta que hay una relación entre la cantidad de quejas y los síntomas histéricos que el cuerpo manifiesta. Y si nos referimos a otros, pero no para inculparlos, sino para tratar de ayudarlos, siempre desde esta perspectiva, vamos a ver que las personas que se quejan y se quejan y se quejan, también son personas con muchos problemas físicos. Cuando logran sintetizar, de ahí simplificar, reduciendo las cosas y dejando por encima de esas quejas la realidad y la madurez de la vida, van a ver cómo se aminoran todos los síntomas en el orden psicocorpóreo, porque hay una decisión, la persona está trabajando con la voluntad. Es cierto que, como enseña Santo Tomás de Aquino, la voluntad realiza lo que el entendimiento le entrega, porque él dice que la voluntad busca o va en busca del bien conocido por el entendimiento. O sea, cuando una persona entiende y así se convence de que tiene que hacer cambios, la voluntad toma esa orden que el entendimiento de uno le da y así empieza a actuar en consecuencia y empiezan los cambios y empiezan las transformaciones. Yo he conocido tanta gente que ha cambiado su vida, así como hoy leíamos a Gloria de Mataderos que nos decía: me cambiaste la vida. Antes de salir para el programa leía unos mensajes del sábado pasado también, y alguna oyente nueva que me ha escuchado también dice: reviví escuchando, pasé el dial, lo escuché y reviví. ¿Qué temas, no? O sea, fíjense los verbos que utiliza la gente. No importa que sea a través mío este cambio, a lo que yo voy es al cambio, no a verme como instrumento. En este caso estoy objetivando, veo el cambio. Reviví escuchándote, pasando el dial,
estaba mal, reviví, volví a vivir. ¡Qué fuerte! Gloria de Mataderos cuando dijo una vez, después de haber tenido a mi hijo, lo más importante que me pasó en la vida es haberte encontrado. Y ni siquiera la conozco personalmente, pero sí la conozco ya como si la conociera, a través de los llamados, de la presencia y de lo que dijo, y tantos otros oyentes en estos 2010 programas que conduzco. 2010, sí, he escuchado en radio. Quiere decir que el entendimiento acoge a quien quiere. Está bien, porque uno tiene que saber a quién escucha y tomar e ir permeabilizando la formación. O sea, permitir que el yo permeabilice, introduzca, internalice todo lo que estamos tratando para después empezar la transformación. Y así cambiar y empezar a ver la vida cada día con su afán, como nos dice el Señor. Bástale a cada día su propio afán. El solo por hoy del Papa Juan XXIII está tomado de allí. Desde el momento en que veamos la histeria definida como un modo de reacción, vamos a estar obligados a buscar sus indicios en la modalidad, no en la cosa misma. Es decir, ¿por qué reaccioné así? Con violencia, con agresión. ¿Era para tanto? Como se dice vulgarmente, ¿me di tanta manija para tal cosa? No. Como enseña este filósofo romano que se llama Epícteto, todo es según vos lo ves, y es cierto. Algunos podrían decir, no, es así, claro, pero como expliqué en los últimos programas, tanto los sábados como los domingos, toda persona tiene una realidad psíquica y una realidad externa, que en psicología esto con un terapeuta siempre se tiene en cuenta. O sea, ¿qué pasa por la cabeza? Por la vivencia de la persona, la realidad psíquica, que es la interna, y cuál es la realidad externa, porque a veces uno la realidad externa la puede poner contra la pared y no permeabilizarla, y eso es bueno porque nos permite tener objetividad. Cuando caemos en desilusión, cuando nos angustiamos, cuando nos ponemos ansiosos, cuando nos deprimimos, cuando permeabilizamos las realidades exteriores negativas. Eso es lo que no hay que hacer. Por eso cuando uno le pregunta a una persona, pasado unos años de vida, y si volvieras a nacer, ¿cómo tomarías la vida? Y me haría mucho menos problema. Casi toda la gente, yo lo he preguntado en retiros espirituales, muchos, en estos casi 26 años que predico retiros todos los meses, y la gente me dice, no, ahora cambiaría, ahora sería otra persona, ahora. ¿Ahora por qué? ¿Porque creciste? Sí, es cierto. ¿Porque maduraste? Claro que es cierto. Y porque también estás creciendo en la fe, te estás formando. Por supuesto. Uno ya no se haría problema por tanta cosa. Y a las cosas que tal vez le tuviste un poco de miedo, ya hoy velas de otro modo. Porque al estar de la mano de Dios, ya sabes que nada ha de suceder más allá ni más acá de lo que Dios tiene previsto para la vida de uno. Hoy rezaba a la mañana en Laudes el Salmo 63. No se pierdan de rezarlo. Es muy fuerte ese salmo, muy fuerte. Todas las personas pasan por cosas que pueden ser englobadas dentro de esas experiencias que relata el salmista. Sin embargo, Dios está con uno. Y como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Muy importante es estar de la mano de Dios y ya no hacerse problemas por todas las cosas en la vida. Por eso la gente dice, no, yo me tomaría la vida distinto si volviera a nacer. Pero no lo dejes para si volviera a nacer en cuanto a volver a empezar desde ser una pequeña criatura, porque somos seres históricos. Dios ha trazado una historia con nosotros. Yo entiendo que no hay que decir si volviera a nacer yo sería distinto, porque ya el hecho de escuchar algo que te hace bien
el hecho de transformarte, el hecho de estar convirtiéndote, el hecho de estar abierto a la formación, ya eso es nacer de nuevo. Estás naciendo de nuevo, te lo digo, estás naciendo de nuevo. Entonces, no lo dejes para la ilusión, este plan, este proyecto. Déjalo para el hoy. Hoy estás viendo que te tenés que tomar las cosas de otra manera. Bueno, a partir de hoy, hasta el día que partas a la eternidad, volviste a nacer. ¿Por qué dejarlo en el campo ilusivo, si se quiere? Llévalo al campo de la vida cotidiana. Hoy el Señor Jesús te da la oportunidad de nacer. Por eso le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Pero no si volviera a tener otra vida. Hoy, porque somos seres históricos, vamos bajando fichas, segundos, minutos, meses, años en la vida. Entonces, hoy nace, si tenés la oportunidad de volver a nacer, ¿por qué a partir de hoy no te tomás la vida de otro modo? Y deja de, digamos, irte al pasado, volver al pasado, culpabilizarte con el pasado, porque ¿quién no tiene desórdenes en la vida? Estoy aplicando en las últimas predicaciones este término que me parece más adecuado, desórdenes, no tanto errores, pecados, desórdenes de distintos tipos. Entonces, frente a los desórdenes, ¿por qué tener una actitud acusativa si Él nos vino a liberar? Jesucristo nos vino a dar la vida, y les vine a dar la vida en abundancia, dice el Señor. Entonces, ¿por qué volver atrás sin culparse? ¿Cómo me equivoqué? ¿Cuánto hice? Recordá que cada uno hizo lo que pudo y cómo pudo. Pensá esta frase, porque uno es un ser circunstancial, está sujeto a las circunstancias de la vida. En algunos momentos sabíamos o no sabíamos. Si no sabíamos, no podíamos adivinar. ¿Teníamos fuerzas o no teníamos fuerzas? ¿Por qué culpabilizarnos si no teníamos fuerzas? O si no las tuvimos en algún momento. Yo cuando fulana partió tendría que haber estado al lado agarrándole la mano. Y si no estuviste era porque no era el momento que estuvieras. Si no, Dios hubiese posibilitado ese momento. Otros dirán, pero yo pude haber hecho, pero no lo hice. Si no lo hiciste es porque tenías un límite. ¿Por qué no reconocer ese límite? Y así ir disminuyendo la histeria que cualquier persona está acumulando en su vida. Uno necesita abrochar, como dicen los lacanistas, hay que abrochar, o sea, hay que cerrar capítulos de la vida. Generalmente las quejas son de hoy, pero tienen un antecedente en el pasado, por eso a medida que uno cierre capítulos del pasado, se van levantando las quejas de la vida de hoy. Ojalá que lo podamos llevar a cabo todos. ¿No es así?